Bienvenidos, amigos. Ya que el ejército ruso está realizando una pausa operacional como acto de buena voluntad, vamos a aprovechar para ver otros aspectos, hipotéticos, que creo que serán interesantes. Os presentaré mi opinión sobre cómo cabe la posibilidad que se desarrolle el conflicto a largo plazo, que a mí personalmente ya es lo que más me intriga, hasta porque a corto plazo ya sabemos perfectamente cuáles son las capacidades, poco prometedoras, del ejército ruso. Caso las en la manga de Putin sea obtener una situación favorable en el campo de batalla, para tener algo con lo que presionar en una supuesta mesa de negociación. Rusia debería obtener esta situación favorable antes de la llegada del invierno europeo. Una situación claramente favorable en Ucrania y el grifo del gas ruso puede que sean las mejores ventajas para una hipotética mesa de negociación. Pero el ejército ruso apenas tiene, aproximadamente, unos 3 meses para lograr una clara ventaja en Ucrania. Con la llegada del invierno, las operaciones militares suelen ralentizarse considerablemente, o hasta se detienen hasta la llegada de la próxima estación. En estos 3 meses, el ejército ruso muy probablemente continuará avanzando, aunque hasta hoy lo ha hecho a un ritmo de unos 10 kilómetros por mes, aproximadamente. Tan solo ocupar, destruir, la ciudad de Severodonetsk estuvieron prácticamente un mes entero. Veremos hasta dónde avanza el ejército ruso en los próximos 3 meses. Quizás en torno a Sloviansk y Kramatorsk. Y aunque en estos 3 meses el ejército ruso ocupase el restante del Donbass, que a día de hoy me parece imposible salvo colapso monumental del ejército ucraniano, el siguiente escenario será el mismo independientemente de dónde se sitúe la línea del frente. Aunque sea en una mesa de negociación favorable a Rusia, ¿alguien en su sano juicio tiene la más mínima seguridad de que Rusia, después de unos meses o años, no reorganice a su ejército y acabe lanzando otra tentativa de ocupar el restante de Ucrania? No hay ninguna garantía, ni la más mínima, de que eso no ocurra, por lo que aunque el ejército ruso se refuerce, también lo hará el ucraniano, apoyado y entrenado por Occidente. Y a menudo, el alto al fuego se convierten en combates de baja intensidad, no en un cese real de los ataques, y la ayuda occidental no hace falta ni que sea monumental para castigar al ejército ruso, como por ejemplo los 4 mal contados sistemas de cohetes artillería de alta movilidad, o HIMARS, estadounidenses, que ni en su mejor versión ya pueden golpear gran parte de la retaguardia rusa, y ya están haciendo auténticos estragos. Aunque creo que ya pocos, aún quedan algunos que se van a Wikipedia y continúan soñando que el ejército ruso tiene 1 millón de soldados. Una gran parte de todo el ejército ruso está siendo empleado en Ucrania, y aún con un supuesto alto al fuego, con tropas ucranianas en movilización general, siendo constantemente entrenadas, poco a poco cada vez deberían ser más soldados ucranianos, y cada vez serán más, porque no hay ninguna garantía de que Rusia no intente llegar a Kiev una vez más, aunque sea de aquí a unos pocos años. ¿Alguien cree que Rusia puede retirar parte del ya bajo número de soldados rusos que están en Ucrania? Un gran porcentaje del total de tropas del ejército ruso ya están en Ucrania, y en lugares como los óblasts de Zaporilla o de Gerson, son tan pocas que si se retirasen, aunque sea un bajo número de ellas, sería una invitación a que se conviertan en territorios recuperados por Ucrania. A continuación, y sin disponer de una bola de cristal, os presentaré un escenario que creo que puede que veamos en los próximos años. Es evidente, por lo menos hasta el día de hoy, que el ejército ucraniano no está capacitado para realizar grandes ofensivas capaces de expulsar al invasor. De hecho, ni la propia Rusia es capaz de tales ofensivas. El ejército ucraniano no puede derrotar al ejército ruso, y aunque el ejército ruso va avanzando, muy despacio, tampoco puede derrotar al ucraniano. Un posible alto al fuego es apenas una pausa tensa. El objetivo de Occidente parece ser que es dejar a Rusia y a su ejército en una situación en la que no sea capaz de ser una amenaza para ningún otro país durante muchos años, y lograr esto sin escalar a un conflicto mundial que podría ser terriblemente amenazante para toda la humanidad. Siendo este el objetivo, y sin ninguno de los dos ejércitos capaz de derrotar al otro, y con Rusia teniendo que dejar estacionarias a gran parte de sus tropas permanentemente en Ucrania, pasamos al siguiente escenario. Alguien dijo una vez que una guerra son 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Para el ejército ruso permanecer en Ucrania son millones y millones un día tras otro. Rusia podrá gastar miles de millones indefinidamente durante años, tan solo para ocupar unos territorios que poco o nada van a ofrecer económicamente a Rusia. ¿Os imagináis a países como Italia, Corea del Sur o Brasil
pudiendo financiar una guerra indefinidamente? Estos países tienen la misma capacidad económica, e incluso superior, a la economía rusa. Estados Unidos aguantó 20 años en Vietnam y otros 20 en Afganistán. La Unión Soviética, 10 años en Afganistán. Las sanciones, las limitaciones económicas impuestas a Rusia y el gasto militar indefinido en Ucrania, con el pasar de los años, indudablemente, irán convirtiendo a Rusia en una Corea del Norte, en una Venezuela o en una Cuba. Todos estos países con sus particulares y diferentes situaciones. Rusia, con su particular situación, irá empobreciendo y quedándose poco a poco más atrás en las evoluciones tecnológicas. País que ya de por sí depende de Occidente hasta para las tecnologías de maquinaria industrial civil. Con cada vez menos dinero y tecnología, el ejército ruso también decaerá en número y capacidades. Cada vez más será una amenaza menor. Y este es el objetivo de Occidente. Y es compatible con evitar una guerra nuclear. Putin, creo, que jamás se retirará de Ucrania. Pero Putin tiene 70 años, y no creo que gobierne hasta los 80. Quizás el sustituto de Putin tampoco quiera retirarse de Ucrania. O sí, no lo sabemos. Pero quizás si el siguiente quiera sentarse en otra futura mesa de negociación. Viendo cómo Rusia y los rusos se empobrecen, poco a poco, pero cada vez más. La economía derrotó y desintegró a la propia y otrora poderosa Unión Soviética. Yo veo muy probable que Occidente permita la estadía del ejército ruso en los territorios invadidos de Ucrania, a sabiendas que ninguno de los dos ejércitos puede derrotar al otro, y que cualquier intervención podría suponer una movilización general en Rusia y escalar el conflicto a nivel mundial. Dejando al ejército ruso indefinidamente en Ucrania, se puede debilitar y hasta derrotar económicamente a una Rusia repleta de sanciones, y sin correr el riesgo de una guerra mundial. ¿Os imagináis a Italia con una economía ligeramente superior a la rusa, capaz de derrotar económicamente a Estados Unidos? Pues ni soñando que Rusia derrotará económicamente a Estados Unidos. Rusia, Putin, se ha dado un tiro en el propio pie, en Ucrania. Ahora, con toda la información, sabemos que Alemania fue derrotada en 1941, cuando no fue capaz de derrocar al gobierno de Stalin. A pesar que durante casi todo 1942, Alemania continuaba avanzando y avanzando en territorio soviético. Creo que tendremos que esperar años para ver el desarrollo del conflicto de Ucrania, pero no me extrañaría nada que de aquí muchos años podamos ver con claridad que Rusia fue derrotada en Ucrania cuando no pudo derrocar al gobierno de Zelensky en febrero de 2022. La economía rusa puede que aguante unos pocos años, porque se puede manipular la economía durante cierto tiempo, pero acaba siendo hacer trampas jugando al solitario. La economía acaba explotando en una situación peor que la original. A corto y medio plazo, veremos hasta dónde avanza el imparable ejército ruso, que ha tenido que detenerse, aunque restan pocos meses antes de la llegada del invierno, para obtener una ventaja en el campo de combate que sea útil en una hipotética mesa de negociación. Y a largo plazo, que creo que es donde se decidirá el conflicto, caso se mantenga un pulso económico en forma de sanciones, a mí personalmente, se me hace imposible de imaginar cómo Rusia puede vencer y no convertirse en una particular Corea del Norte. Tan solo dejar que Rusia tenga que mantener a más de la mitad de todo su ejército en Ucrania durante años, creo que acabaría derrotando a Rusia. Y si elige permanecer en Ucrania, se convertirá, en años, en uno de los países más pobres del mundo. Y si a día de hoy ya roban hasta neveras, de aquí a 10 años... Por lo que sabemos a día de hoy, y salvo algún cambio drástico, yo apostaría un garbanzo a que de aquí a algunos años sabremos que Rusia perdió la guerra de Ucrania cuando no consiguió llegar a Kiev, en febrero de 2022. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.